Seguimos aquí en el living. Es momento ahora de hablar de teatro. Para eso estamos recibiendo a Federico Martínez, director de Hambrientos de Infinito, una obra que se estrenó el pasado 4 de noviembre y que tiene a Julio Inverso como referente, como origen de esta obra de teatro. Federico, muchísimas gracias por venir a hacer unos minutos. Gracias a ustedes por la invitación. ¿Cómo es que te llega la obra? ¿Cómo es que vos llegás a Julio Inverso? ¿Cuál es el origen de la obra? Nosotros en realidad hicimos una obra sobre Marosa Di Giorgio en 2022 y a través, investigando sobre Marosa, llegamos a Julio. Y nada, y es como un autor que una vez que lo lees, si te gusta un poquito la poesía, ya te atraviesa enseguida. Y había que hacer algo con eso que generaba. ¿Y a vos qué te pasó? ¿Cuál es el sentimiento, el sentir, la emoción? A mí primero siento que habla de cosas que como que aún están pasando, como que hay muchas cosas de los años 90 que están como replicándose ahora en la actualidad. Y tiene como eso como que es intemporal, ¿no? Como que trasciende las épocas. Pero más allá de lo político y lo social, digo, él te habla como muy directo, muy franco, con un idioma, con una lengua muy clara. Es imposible que a mí que no te llegue. Y a partir de ahí fue enseguida digamos, el surgimiento de la obra de teatro, o dijiste yo tengo que hacer algo con esto y no sé qué? Fue bastante automático. ¿Directo? Sí, porque tiene muchos textos con diálogos, entonces son muy buenos como para llevarlos directo a una obra o una peli. Es muy cinematográfico también el lenguaje que usa. ¿Y fue sencillo extrapolar esos diálogos poéticos a una obra de teatro? Algunas partes sí, pero en general tenés el problema de muchas veces... Lo más complicado creo que es como poder buscarle como un cuerpo a la obra que tenga sentido y no sean como fragmentos de cosas inconexas. Creo que eso fue lo más difícil. Claro, y si vos, por ejemplo, al televidente le dirías, mira, la obra va a tener estos temas y nos basamos en esto. Sí. ¿Qué sería? Bien. Bueno, la poesía, por supuesto. Se habla mucho de suicidio, de abuso de sustancias. De temas políticos de la época de los 90, de la necesidad como de los jóvenes de esa época de hacerse mundo y no saber cómo, de la falta de oportunidades también del momento. Hacemos como una pintura muy grande de los 90, la obra va del 86 al presente, entonces como que se recorren todos sus años en Montevideo. Eso, ahí creo que como que englobé bastante todo lo que... Sí, ¿y qué tan atravesado vos estás por los años 90, por esa época? Sí, yo nací en el 86, entonces estoy ahí como en el borde. Pero más allá de eso, es como que para mí es una época que siempre está bueno, a mí siempre hay que recordar todo. O sea, a mí siempre hay que volver un poquito atrás y ver, bueno, estamos donde estamos porque antes vino otra gente, porque antes pasaron otras cosas y creo que eso un poco es lo que estamos buscando. Como, bueno, acordate que acá también pasó esto, que estuvo esta gente. Por ejemplo, Julio para mí es un pionero en muchas de las cosas que hizo. Empezó a trabajar en la autoficción cuando acá nadie usaba como recurso la autoficción y mucha gente no lo conoce, entonces también como que está bueno de ese lado, más allá de la época, también volver a traer a Julio. El proceso de selección de actores, ¿qué tan desafiante fue? Imaginando también lo que vos querías para la obra, porque me imagino que una cosa es lo que vos tenés en la cabeza, pensado de una manera quizás más abstracta, y el hecho de llevarlo a cabo, me imagino que es todo un trabajo el seleccionar quién, por qué esa persona. Sí, en lo que me basé fue una vez que tenía los personajes, como que busqué los actores que más se adaptaban a esos personajes. Y hay mucho de physique du rôle. Y también gente que le compara el laburar, porque el laburo que hacemos muchas veces no es tan lineal de te doy un texto y esto es lo que vas a tener que decir, sino que también hay investigación por parte de los actores, también hay investigación física con los actores, entonces también tiene que ser actores que puedan entrar en ese viaje. En lo que era esa persona. ¿Y cómo fue ese trabajo? ¿Fue sencillo? ¿Fue desafiante? Para mí siempre es desafiante. Creo que... Y cuando trabajas con textos poéticos siempre es desafiante. Muchas veces no le encontrás el cómo. Como actor, ¿no? Es como difícil a veces por dónde entrarle. Y como no tenés tampoco una receta de, bueno, el personaje quiere esto o va a esto, no sé qué, como lo vas construyendo en el momento, muchas veces eso es difícil también. Y en la dinámica laboral, de ensayos y eso, ¿pudiste permitirte dejar que los actores, de cierta manera, tuvieran sus reacciones naturales, orgánicas, de cómo plantear al personaje?
¿O también fue un trabajo el delinear el personaje? No, ¿Sí, chico? sí. Yo intento trabajar, o sea, les doy como un ABC Sí. y después dejo que construyan desde ahí. Y en general lo que pasa, lo más rico es cuando te proponen mucho Claro. y vos tenés realmente material de dónde trabajar. Eso es como ideal. Intento trabajar siempre así, acá fue igual el proceso. Se dio de esa manera. Sí. Además entiendo que hay algunas reacciones propio del que lo interpreta, que también es lindo porque es una reacción espontánea que quizá vos no te esperabas, Claro. y que queda bien, pero también hablaba con otros directores que está bueno, pero al mismo tiempo es una vez que surge esa reacción espontánea, que quede. Que no sea siempre una reacción espontánea una tras otra. No, si no es imposible. Porque si no, no se puede llevar a cabo. Además, como que no puedes construir desde lo espontáneo todo el tiempo, no hay una construcción, algo que puede ir creciendo. Y vos precisás, si empezás a ensayar, no sé, en marzo, poner estrenás en agosto, precisás que haya un crecimiento y si no es imposible. Claro. A nivel del estreno, ¿qué era lo que te esperabas para la obra y qué fue lo que terminó sucediendo? Bueno, nosotros teníamos como mucha expectativa de la obra porque trata muchos temas sensibles. La familia de Julio, por ejemplo, fue a verla. Y como que también cuando trabajás con cosas reales y casos reales, hay como una línea muy finita ahí que está bueno mantenerse un poco al margen, porque no estamos haciendo teatro documental. Claro. Entonces, las reacciones de la gente que lo conoció y de la familia fueron como muy cálidas, sí. Y eso estuvo bueno. Eso fue, sí, y esperábamos eso también. Y a nivel del público en general, porque claro, la familia tiene una raíz muy cercana, sí. Pero viste que a veces hay un estreno que un director o un actor piensa que el público va a interpretar por un lado y después termina haciendo su propia interpretación de la obra. Bueno, eso sí, eso pasa mucho. Sí. Y mucha gente que no lo conocía, lo conoce. Mucha gente que se arma su propio Julio, digamos, en base a lo que vio. Y eso también es como súper rico. Pero también está bueno que la gente, una vez que ve la obra, capaz que les dé ganas de leerlo o de buscar más sobre él. Claro. De investigar un poco. ¿Hay algo que te haya sorprendido de Julio cuando empezaste a investigar? ¿O cuando los actores empezaron a investigar? Algo que digas, mirá, esta característica no la tenía. Sí, a mí me parecía mucho más, como que tenía una escritura mucho más críptica y mucho más oscura, de alguna forma, entre comillas, decirlo. Sí, más difícil de interpretarlo linealmente. Y después lo metes en el cuerpo y es como muy natural lo que surge. Que eso está bueno. Está bien, está muy bien. Entonces van a quedar dos funciones. Dos funciones. El próximo 18 y 19 de noviembre, que es la semana que viene. Es el fin de semana ahora. ¿Este fin de semana? Sí, este fin de semana. Bien. El sábado, en realidad, va a ser a las 9 de la noche, a las 21 horas, y el domingo a las 19 en el Espacio Palermo. Exacto. En Isla de Flores, 1631. Hambriento de infinito. ¿El nombre es por algo particular, por algún poema? Es él usaba mucho textos de otros autores y hacía como reconstrucción de textos. Y él usa un texto de Lautréamont que habla sobre... Lautréamont cuenta que su madre vivía en el campo y cuando los perros le están ladrando a la luna o al cielo, lo hacen porque están hambrientos de infinito. Y bueno, viene de ahí. De ahí salió. De ahí salió. Las reservas las pueden hacer al 098-133-487. Reitero, 098-133-487. Y el precio de las entradas, 500 pesos. Exacto. Federico, muchísimas gracias por los ustedes. minutos. El mayor de los éxitos para este cierre. Y bueno, que se vengan nuevas temporadas de Hambriento Infinito. Muchas gracias. Muchas gracias a ti.